Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. El autor de los Hechos de los Apóstoles da testimonio de lo que ha visto y oído. Hoy San Lucas nos describe cómo era aquella primera comunidad cristiana. Nos hace casi un retrato del ideal de una comunidad cristiana que vive como Dios manda, así tal y como el mismo Jesús la idealizó. En esta comunidad, los líderes y los dirigentes, es decir, los apóstoles, creían en el Evangelio, lo proclamaban a viva voz y daban testimonio con grandes muestras de poder y con mucho valor de la resurrección de Jesús. Todos ellos se jugaban la vida por el Evangelio, pero no solo ellos, no solo los apóstoles, el resto de la comunidad estaban también en la misma sintonía. Tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común. Nadie consideraba como suyo nada de lo que tenían. Todos tenían las manos bien puestas en el mismo arado, y ya nadie quería volver la vista atrás. De los apóstoles recibían gozosos las enseñanzas del Maestro y todo lo concerniente acerca de la vida de Jesús. Se alimentaban con su predicación y así iban creciendo en la fe y en la unidad. No era esta simplemente una comunidad espiritual que se limitaba a reunirse y a orar, no. Ellos se reunían, meditaban la palabra, oraban y su ideal lo concretaban en el compartir generosamente. Ninguno pasaba necesidad. Vivían unidos como auténticos hermanos, compartiendo sus bienes con los que más necesitaban, reunidos en torno a los apóstoles que eran el motor de la comunidad. Este es el ideal de Dios, lo que serían las comunidades cristianas, nada más y nada menos. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos hoy de este ideal de comunidad cristiana? ¿Estaremos defraudando a Jesús? ¿Somos modelo de comunidad cristiana para otras comunidades? ¿El grupo, movimiento o ministerio donde sirves es una auténtica comunidad cristiana? ¿Podemos decir que servimos con un solo corazón y una sola alma? Si una palabra define a las primeras comunidades cristianas es comunión, que significa común unión, unión de todos.
Es duro decirlo, pero si no hay comunión, común unión, no podemos decir que sea una comunidad cristiana. Esta común unión se consigue solo cuando la fe de una comunidad está firmemente puesta y cimentada en Cristo Jesús. Cuando todos se sienten identificados con Jesús. Cuando todos permanecen en la sintonía del Evangelio y viven como buenos hermanos, entonces brota la unidad. La comunión solo es posible cuando los líderes y dirigentes cristianos son motores que trabajan movidos por la fuerza y la energía del Espíritu Santo y no por sus propios intereses. Un líder cristiano no debe ser jamás un freno en lugar de ser un motor. Volvamos al ideal, hermanos y hermanas. En Dios todo es posible. Es fundamental que todos recordemos que el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo. El gran protagonista es Él. Nuevamente, pero ahora como Iglesia, les invito a orar fuertemente. Urge que la Iglesia retorne a sus orígenes y asuma su esencia. El Papa Francisco, a la luz del Espíritu Santo, quiere redirigir a esta Iglesia, pero para ello requiere del esfuerzo y compromiso de cada uno de nosotros. Él solito no puede enderezar esta barca. La Iglesia somos todos. Cada uno de nosotros, desde la vocación particular a la que ha sido llamado, debe de hacer su propio esfuerzo. Que en nuestros grupos, movimientos y comunidades Jesús sea el centro. Que su Evangelio sea nuestro ideal y su Espíritu Santo nuestra fuerza y nuestro motor. Los primeros cristianos se sentían enviados e iban a proclamar el Evangelio con todos. Salgamos entonces a anunciar las buenas nuevas de Dios. Vayamos por todas partes, extendiendo esas ondas de misericordia y compasión que por medio del Papa nos está pidiendo Jesús. Oremos, hermanos y hermanas, para que todos seamos transformados y renovados en el Espíritu Santo, y en un esfuerzo conjunto podamos llevar a esta iglesia mar adentro, rumbo al puerto que nos ha fijado Jesús. Volvamos a ser un solo corazón y una sola alma. En Dios todo es posible. Hagamos cada uno nuestro mejor esfuerzo. En el Evangelio de hoy, San Juan nos narra parte del diálogo que una noche mantuvieron Jesús y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo que, atraído por los milagros y la fama de Jesús, reconoció que él había venido de parte de Dios. Buscó a Jesús y se entrevistó con él. Jesús, respondiendo a sus preguntas, le dijo a Nicodemo que para entrar al reino de Dios es necesario un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Debemos nacer de nuevo. Nicodemo no entiende cómo es posible esto de nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser esto, Jesús? Entonces Jesús le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Es como si Jesús le dijera, ya ves, Nicodemo, que no te basta toda tu ciencia y sabiduría humana como maestro de Israel, ni siquiera tu buena voluntad te alcanza. Es necesario superar una barrera nueva. Es necesario romper los viejos paradigmas. Nicodemo bien pudo sentirse ofendido y pensar que Jesús lo estaba llamando ignorante, cuando él era uno de los sabios, más sabios del momento.
Pero Nicodemo no se ofendió, porque es humilde. En su corazón no hay orgullo, sino el deseo de aprender más de aquel maestro extraordinario. Nicodemo busca sinceramente la verdad. Qué bonito testimonio. A Nicodemo, como a todos los fariseos, les pesaba ya demasiado ese fardo de reglas sin vida, que ellos mismos se habían autoimpuesto. Muy sabias algunas, otras no tanto, pero la mayoría eran reglas muertas, poco espirituales, poco compasivas, rígidas y severas. Por eso busca a Jesús, porque quiere hallar descanso. Nicodemo quiere encontrar nueva vida. Desea escuchar la novedad de Dios que Jesús predica. Como Nicodemo debemos de convertirnos en buscadores de la verdad. No nos conformemos con lo que nos enseñaron o aprendimos desde niños. No nos fiemos de nuestra mucha experiencia. No nos tengamos a nosotros mismos como sabios y entendidos. Busquemos a Jesús a diario y dialoguemos siempre con Él. Abramos el corazón a la novedad de Dios. Abramos el corazón al poder transformador del Espíritu Santo, como lo hicieron los primeros cristianos. Para alcanzar el ideal de las primeras comunidades cristianas es determinante que todos dejemos a un lado el orgullo y volvamos la mirada a aquel que ha sido levantado en alto y que es el único que da vida eterna. Jesús, el Señor, que ha sido exaltado por todo lo alto. Solo llenos del Espíritu Santo haremos realidad el sueño de Jesús. Solo entonces seremos la iglesia que Él idealizó. Solo entonces seremos un solo corazón y un solo espíritu. Alabado sea Jesucristo, el Señor de la vida. Sea por siempre bendito y alabado.